Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a todos y cada uno de los que nos van a estar mirando a través de internet. Sean todos bienvenidos. Amén. Gracias, Jesús. A los que están presentes y a los que van a estar a través de internet en vivo, sean todos de igual manera bienvenidos. Voy a hacer la presentación de la iglesia nuevamente para que aquellos que no conocen la página de YouTube la conozcan, y si quieren mirar un poquito más de los estudios que el Señor nos ha regalado, esta es la página, así se llama. Nosotros somos de las iglesias de Christ Gospel Churches Internacional. Amén. Dependemos de las iglesias de Christ Gospel Churches Internacional. Somos una misión que está ubicada en la ciudad de Brighton, Colorado. La iglesia madre está ubicada en la ciudad de Indiana. Nuestra dirección en la ciudad de Brighton es 76 Sur Main Street, en la ciudad de Brighton, Colorado, con un código postal de 80601. y los días de servicio son sábados y domingos. Sábados a las 11 de la mañana, domingos a las 10 de la mañana. Quedan cordialmente invitados si viven en Brighton, alrededor de Brighton, si no tienen una iglesia y si quieren aprender un poquito más junto con nosotros, son bienvenidos. Somos una misión, todavía no somos iglesia por la cuestión de que no somos suficientes miembros como para ser llamados iglesia. Lo digo esto para que se sepa, y si llegas a venir, estás invitado para que no esperes una congregación muy grande. Entonces, dicho lo siguiente, el teléfono de mi esposa es 720-941-6617, y el mío, por si hay alguna pregunta, también es 720-323-3963. Dicho lo siguiente, y ya habiendo enseñado la página de YouTube, vamos a empezar a dar un mini repaso de lo que hemos estado aprendiendo para volvernos a meter nuevamente en el estudio. Hemos estado viendo estos días anteriores, estas semanas anteriores, que hay 4 ventanas, maneras, formas, estilos o puertas de la fe, y esta es una estatura en la cual la reverenda Hicks nos pone la muestra para ir viendo que en la parte de abajo, en la número 1, está la puerta de la fe, y es para experiencias espirituales, para que conozcamos la salvación y a partir de ahí seas lleno del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, seas bautizado en las aguas en el nombre de Jesucristo, y a partir de ahí empiezas a recibir de diferente forma, cada uno de diferente manera, experiencias espirituales. Algunos tienen sueños, algunos tienen visiones, algunos tienen palabra, algunos reciben la palabra que está grabada desde antes de que nacieras. Dios la estableció, la puso, la grabó dentro de ti para que tarde o temprano esa palabra que está sumergida dentro de ti salga a flote y la puedas recordar y la puedas utilizar y la puedas practicar. Dicho lo siguiente, esto es para la número 1, para entrar en experiencias espirituales. El número 2 es para la semilla de fe, para el crecimiento espiritual. Quiere decir que no basta con ser salvo. Quiere decir que la salvación es el primer paso que debemos de dar a aquellos los cuales recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero eso no se queda nada más ahí, porque es la puerta a la entrada de la salvación. Es a las experiencias espirituales, pero hay que seguir avanzando y seguir creciendo. Por eso la reverenda Hicks menciona de que hay una puerta, aleluya, que es de la semilla de la fe, para que nosotros iniciemos a crecer. Le comentaba yo hace unos días al hermano Manuel de que esto debería ser más incisivo con nosotros los que predicamos y los que enseñamos, enfocarnos en ya me salvé y ahora qué sigue. O sea, porque la gran mayoría somos ignorantes en lo que sigue, y como somos muy vergonzosos, muchos de nosotros tenemos esa parte de que no nos gusta preguntar, de que no nos gusta molestar a las personas,
porque pensamos en qué van a decir, qué van a pensar, van a pensar que soy muy ignorante, que piensen lo que piensen. El detalle es que tú te animes y preguntes qué es lo que sigue para que incites a tu líder a que te enseñe, a que te enfoque en los pasos siguientes. Por ejemplo, ya te salvaste y recibiste la salvación a través de la sangre, a través del perdón de tus pecados. Gracias, Jesús. Dice la palabra es que cuando aceptas a Jesús como tu Salvador, recibes la sangre. Aleluya. Pero no es nada más recibir la sangre y ya te perdonó y ya te salvó, sino que hay pasos a seguir. Por ejemplo, está el siguiente paso que en automático, después de que tú te arrepientes, eres candidato a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es un siguiente paso. Es algo con el que deberías de anhelar inmediatamente después de salvarte, recibir el bautismo. Hemos tenido congregantes que dicen, no, es que no estoy preparado, es que no es mi tiempo, es que todo, pero no se trata ni de estar preparado ni de que sea el tiempo, sino que son regalos que Dios los tiene específicamente para ti, para que sigas avanzando, para que sigas intentando llegar al crecimiento hasta la estatura del varón perfecto. Pero no se crece de la noche a la mañana. No tienes la estatura de la noche a la mañana. Te salvaste y eres un niño espiritual. Sí, adelante, hermano. Muchos en un entendimiento común paramos de crecer y no entendemos esa parte, porque no entendemos el ser santo, porque yo soy santo. O sea, ahí eres santo, pero ¿cómo que sea más santo? ¿Que no soy santo y ya? No, sigue creciendo en tu santidad. Gracias. Sigue apartándote del mundo, sigue deshaciéndote, sigue haciendo entregas, sigue haciendo renuncias. Eso es lo que el Señor empieza a pedirnos para empezar a quitar esas manchas, pecados, transgresiones, rebeliones que traemos en contra de Dios, pero que literalmente desconocíamos. Entonces, ya me salvé, ya soy santo. ¿Qué sigue? Bueno, sigue santificándote, sigue haciendo renuncias, pero eres candidato a recibir el bautismo del Espíritu Santo inmediatamente después de que te salvas. Entonces, al ser candidato, tú tienes ¿cómo se le puede? El derecho de reclamar este bautismo del Espíritu Santo para que seas lleno del fuego. Decía Juan el Bautista que detrás de él venía alguien que iba a bautizarlos con fuego. Amén. Entonces, es la parte de Jesús, porque ya aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, y Él trae consigo este otro regalo que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo se sabe que soy bautizado, o cuál es la evidencia principal al ser bautizado con el Espíritu Santo? ¿Quién me puede decir cuál es la evidencia literal o debería de ser la evidencia literal de que tienes el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuál sería la evidencia? Hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Esta es la parte que evidencia que tienes o que recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, si ya tienes la salvación y ya Dios te bautizó con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, entonces hay otro paso que dar, y esto nada más en la pura entrada, y esto es para darte el entendimiento o darte a entender que necesitas ir avanzando. Y al ir avanzando, esto estamos dentro de los dones, en la pura puerta de la entrada. Ya recibiste la sangre, ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo, ahora necesitas recibir el bautismo en aguas. Pero la fórmula literal, la que usa el 99% de los cristianos, es una forma, no le puedo decir equivocada, pero sí, esa es la palabra. Es equivocado la forma o la fórmula bautismal con la que se usa o la que usa la mayoría de nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque bautizan en los 3 títulos. Y la palabra de Dios menciona que seamos bautizados en el nombre. Y entonces, paso número 1, ya te salvaste. Paso número 2, puede ser el bautismo del Espíritu Santo o puede ser el bautismo en aguas.
El 2 está entre el bautismo del Espíritu Santo o entre el bautismo en aguas. Cualquiera de los dos puede venir primero. No hay una prioridad en esas dos cosas. Mas aún sin embargo, deberías de recibir los dos, ya sea uno primero y uno después. Pero el bautismo sí es muy importante, que debe ser en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios menciona que debe de ser en ese nombre. Búscale y verás que no vas a encontrar un solo bautizado en las Escrituras que sea bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque estos tres que acabo de mencionar ninguno está mencionando el nombre. No son el nombre. No está usando el nombre. Entonces, la palabra Padre, la palabra Hijo y la palabra Espíritu Santo no llevan dentro de la fórmula un nombre. Entonces, se tiene que utilizar el nombre de Jesucristo para sumergir en el bautismo, aleluya, de las aguas. Literalmente, cuando se estudia un poquito el tabernáculo, te vas a dar cuenta que el tabernáculo representa a Jesucristo. Gracias, Jesús. Y al representar el tabernáculo a Jesucristo, tienes que ser bautizado porque estás entrando a Jesús, estás entrando a Jesucristo. Y entonces literalmente representa a Jesucristo, y el bautismo está dentro de los lomos, o lo que representa a los lomos de Jesucristo. Entonces ese es el nombre en el cual deberías de ser bautizado. Esos tres pasos es el fundamento literal que pide la palabra de Dios, porque en el cielo y en la tierra hay tres que dan testimonio. Si estos tres que acabo de mencionar no los tienes, pues vas a estar batallando para estar recibiendo el bautismo, el testimonio de la palabra, el testimonio del Espíritu y el testimonio de la sangre. Estos tres vienen a ti y te dan testimonio de muchas de las cosas que el predicador puede estar hablando, que Dios está usando al predicador, y que esto mismo que está siendo soltado desde el lugar santísimo, tarde o temprano va a hacer que tu cerebro, que esa parte interior se avive dentro de ti, porque es una palabra viva la que está siendo soltada y que lleva fuego, y ese fuego hace que arda dentro de ti la palabra que está siendo soltada, porque ya la tienes dentro de ti, ya está guardada dentro de ti, nada más es que se necesita avivar, ya sea con las aguas de la palabra, o que llegue el fuego del Espíritu de Dios y te haga que te levantes y des un testimonio literal, como si te estuvieras incendiando por dentro, y hace que te levantes y que reacciones ante esa palabra que probablemente ya la has leído muchas veces, pero que no se te había avivado. Amén. Amén. Sangre, fuego y agua es el testimonio y es el fundamento. Amén. En el cielo y en la tierra hay tres que dan testimonio. En la tierra es sangre, fuego y agua, y en el cielo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y todos estos coinciden. Gracias, ¿Por qué? Jesús. Porque van embonando la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis para darte la enseñanza que Dios quiere darte conforme a tu propia capacidad. Cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades de aprendizaje, diferentes capacidades para enseñar, diferentes capacidades para asimilar lo que se está dando desde el púlpito. Entonces, todo esto para que seas llevado, y estamos hablando nada más del número 2, el cual equivale a que tienes que empezar a crecer. Hay un crecimiento, y en este crecimiento te sumerges en el número 3, y es parte del pleito literal de lo que tienes que empezar tú a pelear por la palabra que te corresponde, por la palabra que Dios tiene, pero tienes que pelear por ella. Tienes que pelear para recibirla, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que alabar, tienes que levantar el nombre, tienes que Amén, aleluya. esforzarte para demostrarle al Señor que sí quieres esa porción que Él tiene, que sí quieres y la necesitas, y que tienes hambre y que tienes sed de esa palabra. Entonces es el batallar. La palabra de Dios menciona que tienes que comprar oro. Amén. Amén. Entonces ya no es lo gratis, ya tiene que costarte lo que vas a empezar a recibir. Y hay muchas luchas, y hay muchas pruebas,
a la hora de que quieres empezar a orar, a la hora de que quieres venir a la iglesia, a la hora que quieres orar en la iglesia, a la hora que quieres alabar al Señor en la iglesia, o donde quiera que andes. Esto equivale a que estás declarando un pleito o guerra al enemigo, y el enemigo no se va a quedar con las manos Aleluya. cruzadas. El enemigo sabe hacer muy bien su trabajo y sabe hacer muy bien la guerra. Por eso en Efesios menciona la palabra de Dios que nuestra lucha, nosotros sabemos lo que es luchar, o más o menos tenemos entendimiento de lo que es una lucha. Amén. Pero déjeme tratar de medio explicarle nuevamente para aquellos que no entienden. Nosotros en nuestro país tenemos un deporte que se llama la lucha libre, y la lucha libre es cuerpo a cuerpo. De eso está hablando esta palabra. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que vienen principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad para confrontarnos, para establecer una lucha cuerpo a cuerpo. Y entonces, si no tienes el músculo espiritual, si no conoces palabra, si no sabes pelear a través de la oración, si no sabes pelear a través de la alabanza, entonces fácilmente vas a ser derrotado, porque es cuerpo a cuerpo. Como cuando Jacob peleó con el ángel de Jehová para obtener una victoria y que le fuera entregado su cambio de naturaleza o su cambio de nombre. Jacob cambió, o a Jacob le cambiaron el nombre por Israel. Amén. Le entregaron una naturaleza nueva. Y entonces, ahí Jacob peleó con Dios. Pero aquí, en Efesios, menciona que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad que habitan en los lugares celestes. Entonces, dependiendo de tu crecimiento espiritual, el enemigo te va a mandar un adversario similar a tu crecimiento espiritual, porque Dios no va a permitir que te manden uno mayor. No les va a permitir que venga alguien más fuerte, con más poder, literalmente para hacerte caer o para derrotarte, sino que Dios permite que venga un adversario del mismo tamaño de tu crecimiento espiritual. Si este te vence, entonces lastimosamente quiere decir que no estás preparado, no tienes músculo espiritual, no tienes suficiente oración, tu cuerpo no está ayunando, no está entregando cosas que debe de entregar, o no está haciendo renuncias que debe hacer, o no estás cubierto, o no tienes suficiente arrepentimiento, suficiente sangre de arrepentimiento sobre ti, y vas a ser acusado fácilmente, y tanto del lado de Dios como del lado del enemigo vas a ser derrotado, porque Dios tiene autoridad para castigarte cuando eres acusado y no está la sangre sobre ti. Todo esto es verdades que mucha gente desconoce, verdades que literalmente mucha gente no hemos escudriñado, no hemos estudiado, y las hacemos a un lado pensando que la salvación es suficiente y que con eso me basta y me sobra, y que ya con eso ya estoy y soy la esposa de Jesucristo. Y es una gran mentira. Entonces todo esto hay que ir deshaciendo estos argumentos que el enemigo mete dentro de nuestros pensamientos para acomodarnos, para tener esa justificación de ya soy salvo y hasta ahí está bien. No, es la salvación la primera puerta de entrada, pero siguen mucho más cosas a las cuales tienes que entender que debes de seguir avanzando, que no te puedes quedar estancado, que no te puedes quedar como niño espiritual, sino que tienes que crecer hasta la estatura del varón perfecto. Amén. Dicho esto, Aleluya. vamos a la parte de que el 3, Dios nos provee de un escudo para poder repeler los dardos del enemigo. Él nos sirve como escudo, Él viene y se pone como un escudo para defenderte. Y más adelante lo vamos a mirar. ¿Por qué? Porque nosotros somos ignorantes, desentendidos, muy confiados en ya soy cristiano y con eso basta,
No me preocupo por guardarme, por cubrirme, hemos estado hablando que nos contaminamos a donde vamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la prevención de clamar la sangre antes de entrar a X lugar, que sabemos o medianamente entendemos que no es un lugar adecuado para mí. Sin embargo, tengo que entrar, pero doy por descontado que ya soy cristiano y no me va a pasar nada. Aleluya. Que no puedo ser influenciado o no puede llegarme algo, siendo que la palabra de Dios menciona que tengo que estar cubierto con la sangre de Jesucristo cuando voy a estas partes. ¿Para qué? Para que el Señor me guarde, para que la sangre pelee por mí y me defienda literalmente en contra de estas acechanzas que el enemigo tiene en todos lados, en todo lugar, a donde quiera que vayamos. Amén. Esto Aleluya. es difícil de entenderlo, pero al que le pasa, como que siente cierto desconcierto porque está haciendo cosas que antes no hacía. Pero no entiende que algo sucedió cuando visitó algún lugar, cuando Amén. visitó alguna casa, Aleluya. cuando fue y entró a algún lugar que no le correspondía y entró literalmente sin la cobertura de Dios. Entonces, todo esto para que vayamos entendiendo que Dios nos exige que vayamos estableciendo cierta separación y cierta forma de mantenernos clamando esa sangre de protección, esa sangre que nos cubre. Señor, voy a entrar a esta parte y no sé qué hay. Cúbreme, guárdame, que tu sangre me cubre. Amén. ¿Por qué? Aleluya. Porque la necesito. Amén. Entonces, esta advertencia es para todos y cada uno de nosotros. Aunque entendemos crecimiento, pero también somos muy desentendidos de la parte de la sangre. Aunque entendemos crecimiento y que tenemos que llegar a la estatura, pero somos muy desentendidos. Por ejemplo, hay muchos cristianos que son vendedores. Le mencionaba el otro día al hermano Manuel, que hace como unos 10 años el Señor nos dio un estudio de aquellas personas que vamos a que nos corten el pelo. No cualquiera puede poner manos sobre ti. Amén. Estaba mencionándole que muchas de las personas que cortan el pelo son lesbianas, homosexuales, y no sabemos qué más ser. Pero al estar tocando tu cabeza, tú eres un imán que puede estar atrayendo muchas de las cosas que la persona trae. Amén. Entonces, deberíamos de tener cuidado quién toca nuestra cabeza. La cabeza es la autoridad. Amén. La cabeza es donde tiene que estar siendo guardada por Jesucristo. Jesucristo debería ser nuestra cabeza. Amén. Entonces, si no tenemos cuidado quién toca partes de nuestro cuerpo, principalmente esta autoridad que le pertenece a Jesucristo, si no traemos a Jesucristo como autoridad, entonces fácilmente vamos a ser influenciados. Aleluya. Si nos influencian a través de los pensamientos, ahora imagínense siendo tocados literalmente por la persona que corta el pelo o que hace cualquier cosa, y usted sin guardarse, sin cubrirse. Y literalmente hasta pueden clamar cosas sobre usted. Todo eso, mis Gracias hijos. a Dios que nosotros ya no tenemos la necesidad. Amén. Que ya no, nadie nos toca la cabeza. Amén. ¿Verdad? Amén. Pero anteriormente, por ejemplo, Pero antes, aquellas personas que se pintan el pelo, mujeres, sí. o que les cortan el pelo, o varones que van y con un homosexual, con una lesbiana, no sabemos qué hay. Voy para allá, hermano. No sabemos qué hay o qué practiquen. Ahora, vamos a suponer que son varón normal y mujer normal, pero puede estar practicando brujería y hechicería. Puede traer espíritus de adivinación, puede traer espíritus de pitón, puede traer cualquier tipo de demonios. Y ahí hay comunicación, ahí hay una relación espiritual que no la estamos viendo, pero que salimos de ahí, salimos influenciados. Algo pasó ahí. Hermano Manuel, me escucho. A veces no nomás es el irse a cortar el pelo. A veces en las mujeres se ve más Sí, que van a que les hagan un peinado. sí. No pintura, pero hasta un peinado. Gracias.
Las personas o las mujeres, mis hijos, que Dios las perdone, porque sí hay todavía muchas cristianas que se tatúan la ceja, que se hacen botox, que no sabemos qué están insertando, y estas personas que les están haciendo el trabajo no sabemos qué más hacen. Amén. A nosotros nos tocó, mis hijos, una experiencia muy fuerte cuando recién el Señor nos levantó a pastorear. Cuando tuvimos la oportunidad de que nos invitaron a que fuéramos a orar por un niño que aparentemente había nacido sin intestinos y lo habían inyectado para que muriera. Y nosotros fuimos. Y entonces, en cuanto nosotros llegamos, cuando yo vi el niño, o sea, yo ni siquiera me acerqué, yo vi el niño, mi esposa sí estuvo ahí con el matrimonio, platicando y mirando al niño, cargando al niño y todo, y a mí me quebrantó muy fuerte el Señor, y yo me tiré a llorar, estaba gritando literalmente yo en el cuarto del niño, y estaba, o sea, pidiéndole al Señor un milagro, estaba pidiéndole un milagro, pero el matrimonio ya había aceptado que inyectaran al niño para que muriera. Y estaban esperando nada más que el niño muriera. Cuando yo estoy orando y estoy clamando al Señor, entra la doctora y se burla de mí. Se burla de lo que yo estoy haciendo. Y entonces el matrimonio ya muy conforme, ya muy indiferente, ya muy, o sea, como hasta como con desesperación, esperando que pues ya que se muera y ya para que esto termine. Y entonces mi esposa les ofreció que recibieran a Jesucristo y no lo recibieron. Y antes de que muriera el niño, o antes de que le pusieran una segunda inyección, mi esposa le pidió al matrimonio que se lo regalara al niño. Dijo, ¿me lo regalas? Y como desconcertados, como ¿para qué? Pues si ya se va a morir. Digo, nada más di que sí me lo regalas. Y entonces cuando se lo regalan, mi esposa agarra el niño y se lo ofrece al Señor. Lo levanta y se lo ofrece al Señor. Pero yo no paraba de llorar. Yo no paraba o sea, esa parte especial que Dios puso en chilli. Bueno, para no hacerme muy larga la historia, yo no sé por qué el Señor nos metió en esta historia, pero será por algo. A alguien le tiene que estar hablando el Señor. Para no hacerme muy larga la historia, nosotros sentimos ese desapego, ese desinterés, esa indiferencia ante lo que estaba pasando. Llegó la mamá de uno de los muchachos del matrimonio y ya se empezó a hacer una plática muy extraña, muy rara. Nosotros casi creíamos, después confirmamos que el papá era satánico, que el papá era de los que en el rancho donde él vivía lo encontraron una de las veces flotando. Pero eso es lo de menos. Salimos del hospital desilusionados, tristes, desesperados, y nos fuimos al carro, y en cuanto nosotros salimos le pusieron una segunda inyección porque el niño no se quería morir. No, pues. Y necesitaban que se muriera. Miren, nos dio una tristeza tan grande, una desesperación de que el niño, queriendo vivir, y no lo dejaron vivir. Tristemente hay algo que va fuera de lo que es. Supuestamente este niño nació sin intestino, pero se supone que este niño tuvo que haber sido checado, porque en cuanto nace un bebé le cuidan de cómo hace, de qué color hace, si ya hizo, si esto, si lo otro.
extrañamente, ya tenía días de nacido, ya tenía más de 15 días de nacido. Todo esto fue una historia muy extraña, mis hijos, como si a este niño se lo hubieran ofrecido al enemigo. Tristemente, la persona que nos invitó a ir era parienta de esta familia. No eran ellos. Pero no teníamos injerencia, no eran ellos. No teníamos injerencia ni en la familia, ni en los papás, sino que era una persona que deseaba que el niño sanara, pero los que no deseaban que se sanara eran los padres. Es una historia muy triste. Eso nos pasó a muy temprana edad, en cuestión de que el Señor nos rescata para servirle, y son experiencias demasiado fuertes. Son experiencias que le hacen a uno dudar: ¿sirvo o no sirvo? ¿Te sirvo o no te sirvo? Porque no conseguimos gran cosa. Claro, éramos demasiado nuevos y no entendíamos de la voluntad de Dios, y no entendíamos que hay gente que nace con esa maldad. Tristemente, el bebé falleció después de la segunda inyección. Entonces, ¿hasta qué grado llega el enemigo a permitir o a hacer que los seres humanos hagan este tipo de aberraciones? Yo no puedo concebir un padre sin ese sentimiento. No estaban llorando mis hijos, ellos no estaban compungidos. La damita, la mamá, ya estaba muy pintada, muy arreglada, como esperando el suceso para... No había llanto, no había desesperación, no había esa tristeza, son indiferencia. Experiencias que duelen demasiado, que quisiera uno ser, no sé, de la policía o algo para ejercer cierto poder y quitarles la autoridad sobre el niño y llevarlo hacia otro lado. En aquellos tiempos yo leí, voy para allá, hermano, en aquellos tiempos yo leí algunos libros de la hermana Rebecca Brown, donde hablaba exactamente de que en los hospitales hay mucho satánico entre los médicos, hay mucho satánico entre los enfermeros que dedican al enfermo a Satanás, que le imponen manos a los enfermos para dedicárselos y entregárselos a Satanás. Eso que yo leí coincidió con esta historia que les cuento. Eso que yo leí coincide con lo que estoy tratando de enseñarle, que no cualquier persona puede poner manos sobre usted. Por eso muchas veces en los matrimonios, cuando uno no es salvo y la otra sí, batalla mucho la que es salva o el que es salvo con su pareja, porque la pareja se dedica a ciertas cosas muy diferentes a lo propio, o al seguir o al entregarse a Jesucristo. Muchos de los matrimonios, varón o varona, practican brujería mientras la pareja es cristiana. Practican hechicería o satanismo mientras la pareja es cristiana. Ahí está la gran dificultad de las luchas y las pruebas que muchos de los cristianos tenemos. El yugo desigual dentro de los matrimonios. Déjeme lo llevo a otro nivel. Los padres salvos, pero los hijos practicando cosas que no son. Los padres salvos y los hijos practicando satanismo. Los padres salvos y los hijos yendo a conciertos satánicos. Una lucha, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Por eso tenemos que aprender a orar contra esas cosas que atacan a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestra familia, por nosotros mismos. Tener esa cobertura de parte de Dios
para que eso no nos llegue a nosotros y podamos tener esa libertad para seguir orando. Porque si no se da cuenta de que algo le atacó o algo le llegó o algo lo está influenciando, va a dejar de orar, va a dejar de ir a la iglesia, va a dejar de hacer muchas cosas que antes hacía. Sin usted darse cuenta, va a empezar a meter reversa. Hermano Manuel, escucho. No sé, se acepta o se adopta lo que el enemigo muchas veces dice. ¿Sí? Regresando un poquito atrás, donde decía usted, no siente, Okay. no hay ningún sentimiento. Okay. Y viendo esa parte, o sea, no quiero usar la palabra que usted utilizó, que son insensibles, que son, sino, ¿qué pasa con nosotros? Acepto lo que el doctor, siendo contrario a Dios, dice, que en vez de vida, muerte. Me adopto, ¿qué palabra utilizar? Acepto, adopto, se me adoctrina a mi cabeza a aceptar El diagnóstico de una autoridad mayor el o de alguien que diagnóstico. aparentemente sabe más que usted. Exactamente, sí, en esa parte. Y bueno, para cuando son, como dice usted, pues, de afuera del mundo está bien, pero como cristianos no hemos ido como Pablo a buscar a Dios sin consultar y que nos diga, no te voy a sanar. Amén. Porque Pablo dice que él buscó La sanidad. la sanidad Amén. y hasta que Dios, él no descansó hasta que Dios le dijo, bástate de mi gracia. Eso yo pienso que tendría que ser uno de nuestros apegos cuando oramos. Si alguien nos diagnostica algo, no aceptarlo y no. Ya he oído bastante testimonio de gente que dice, yo rechazo, yo tengo la fe y ahora sí. Y eso sin tener tanto conocimiento de la Escritura. Ahora, otros pudiesen agregarse a la parte de la fe en la Escritura donde dice, Señor, tu palabra dice, y empezar a reclamar su herencia, Aleluya. que por tu llaga fuimos sanados. Amén. O sea, la confianza en Cristo de que Él puede sanar, fe. Okay. No trato de puchar e imponer, no. Cada quien veámonos y analicémonos, pero deberíamos de ser, ahí sí, tener la suficiente fe, como decía usted, 777, creo en el puro 7 y me voy a sacar la lotería. Aleluya. Ese, como testimonio. Sí, amén. Ahora en la mañana alguien me envió algo de eso y yo ni juego eso. Aleluya. Gloria a Dios. Me enviaron y dije, ¿para qué juegue? Gloria a Dios, pero Estamos tratando de poner, mis hijos, ejemplos de los cuales fácilmente no ponemos atención. Cosas de las cuales vivimos todos los días dentro de este mundo y la mayoría practica esto que estamos hablando y para nosotros se ha vuelto tan común, tan normal que ya lo pasamos desapercibido y permitimos que siga sucediendo en nuestra vida y en la vida de los demás. Por ejemplo, cuando estoy hablando de maridos, por así decirlo, que la esposa es cristiana y él es satanista literalmente, él se dedica a cosas satánicas, el yugo desigual está ahí, pero qué gran lucha y qué gran batalla es para la persona que está del lado de Cristo, porque vive y duerme con el enemigo. Sí, hermano. hay otro ejemplo un poquito diferente. Cuando hay una pareja cristiana, Sí. ¿sí? Y a la pareja, a uno de los dos, no le gusta que se le enseñe a los hijos, que se les despierte espiritualmente o se les haga consciente de las cosas espirituales que a veces
se viven en la escuela, se ve por el celular y empiezan a practicar. Ay no, es que es mi niño, es que está chiquito, ¿cómo lo voy a despertar? Déjalo que viva su niñez. O sea, no tiene entendimiento que el enemigo no está jugando con él y le está metiendo todo por el internet. Amén. Perdón, con perdón y respeto, pero analicemos esa parte. Si hay alguien que nos esté oyendo, Amén. o aquí a alguien le pasa eso, Amén. o sea, aprendamos a pelear contra eso y vayamos al Señor, pedirle estrategias. No Amén. se quede nomás con lo que dice la pareja. Y si hay guerras, pues el Señor pídale al Señor que le abra los ojos a su pareja. Aleluya. Perdón que me haya metido en esa parte. Aquí pero mencionó a una veces- pareja de cristianos. Sí, ¿por qué? Porque a veces el papá o la mamá es más espiritual y el otro no, y defiende lo que el hijo está haciendo, diciendo la palabra que está mal, lo que el hijo está diciendo. Y se apegan y se cubren. Ay no, es que es mi hijo, es que yo lo quiero mucho, es que el otro es, respeto sus sentimientos, pero ¿qué nos dice la palabra? Estoy adormecido, estoy, no sé, anestesiado, Se me vienen muchos ejemplos acostumbrado, con eso. no sé cómo decirlo, y usted lo estaba diciendo, estamos como la rana. El sistema ya nos cocinó y me acostumbré o me adapté, Me adoctrinó. me Es adapté lo que se usa a la temperatura. Ya estoy cocinado y ni en cuenta. Y se me hace muy normal. Lo Normal. veo muy normal. Y ya no reclamo. Sí. El punto no es señalar a los padres. Si nos está oyendo, no lo estamos señalando, estamos diciéndole que hay cosas espirituales que están más allá, que no alcanzamos a ver y a percibir, que hay salvación en Cristo, que hay ayuda en Cristo. Amén. Gracias. Aleluya. Se me vienen tantos ejemplos a eso que está hablando el hermano Manuel. Cómo nuestra insensibilidad no se nos abre el entendimiento como para hacer algo parecido a lo que dice el hermano Manuel, de despertar primero nosotros Amén. a esa parte espiritual. Por ejemplo, me acuerdo mucho que muchos cristianos no le han querido quitar la idea del Santo Claus Amén. para no afectar su niñez. No han querido decirles que el Santa Claus es algo robado. Irreal. Es un principio robado y está quitándole la parte a Jesucristo. Amén. Y hay muchos dentro de los cristianos que no quieren quitarle esa inocencia a los niños, despertarles de ese lado y decirles esa cruda realidad. O sea, ¿no quieres decirle que están muertos espiritualmente o en su entendimiento? ¡Wow! Es que hay mucho de eso, mis hijos, a los que nos vamos acostumbrando y va sucediendo lo que con las ranas. Ya estamos muertos y no nos hemos dado cuenta y seguimos la corriente del mundo y le hacemos caso a las corrientes del mundo. Adelante, hermana Adriana. Amén. Eso que acaba de mencionar. Esa es una corriente del mundo y eso es lo que dice la palabra, que no nos conformemos. Amén. Que nos dejemos llevar. ¿Dónde está la renovación de vuestro entendimiento? Nos dejamos llevar por la corriente del mundo. Sí. Y entonces en la iglesia te hablan unas verdades tan fuertes como esas de las que estamos hablando y te molestas, te enojas, ¿O no te quieres? sales, no te interesa, desatiendes esa verdad ¿O oigo pesadamente? o te vuelves tan indiferente, estás tan cauterizado que entras y sales de la iglesia pero como si no estuvieras en la iglesia. Amén. La escucho. Otra cosa, yo veo mucho, muy seguido, porque ahí en el trabajo va mucha gente que para ellos hay cristianos y no cristianos. Amén. Pero que están bien
sumidos en el fanatismo del deporte. Aleluya. Por ejemplo, ahora se usa que los niños practiquen el deporte, pero no para bien, sino que como que para que... Competencia. Sí, que se luzcan y Ego. para que persiguiendo becas. Ok. Entonces ahí se ve mucho, está un lugar ahí enfrente donde van y juegan deportes y vienen de diferentes estados, pero los papás dándoles el consejo. Y dije yo, híjole, y vienen tales entrenadores de no sé qué equipos y seleccionan, ¿verdad? Empiezan a ver cómo juegan Sí. y lúcete y haz esto y haz... Y dije yo, si así les diéramos el consejo Amén. para lúcete para que el Señor te elija y pelee por ti y te abra las puertas y no, pero ellos así, o sea, Estaría. es un Dios para ellos. Amén. El deporte se ha convertido en un Dios, es su ídolo. Y el hijo va y no te dejes y mira, y hasta se pelean. Oiga, eso se ve mucho entre los hispanos, Claro. porque yo veía una de las managers, hasta se ¡Jesús! desgreñó con otra mamá. Damos, pues. Sí, por un juego, un error en el juego, que es un juego, pero o sea... Era falta. O sea, es algo muy triste verlos como, o sea, el deporte no es malo, pero llevarlo a ese nivel de idolatría, Amén. que dejan todo, Cualquier cosa haciendo dejan idolatría. todo. Esta persona renunció a su nivel de manager, que la bajaran de nivel para tener los días libres que necesitaba para el deporte de los hijos. Y le invertía bastante a eso, le apostaba todo a eso. Y la hija tuvo problemas en la escuela con unas pandillas. Entonces la iban a cambiar de escuela y a la otra escuela que fue no le metían tanto al deporte, sino más bien a la ciencia, al aprendizaje. Y le decían, es que el deporte no puede ser tu vida. Aleluya. Tú tienes que enfocarte en aprender, en las Amén. ciencias y en todo esto. Porque el día que tú te lastimes, hasta ahí quedaste. Sí, Y tú le habías apostado todo al deporte. al deporte. Y nomás por eso se siguió aguantando los Pandemia. ataques con las pandillas en la otra escuela por el deporte. Padre. Dije yo, ¿a qué nivel? O sea, eso es algo muy sutil que está usando mucho el enemigo. Amén. El deporte es bueno, pero, o sea, ¿a qué nivel? Estamos siendo muy manipulados por el sistema y por mil. Se me viene también otro ejemplo muy fuerte, que Dios nos perdone, pero ¿cuántos congregantes en las iglesias, hermano, dependen literalmente de lo que dice el pastor? ¿Cuántos congregantes no pueden tomar una decisión Por sí mismos. sin consultarle al pastor? Vuelven un ídolo y vuelven un Dios al mismo pastor. Y no pueden depender de sí mismos y de Dios. No pueden ir al pastor de pastores. Exacto. Santo. No consultan al verdadero y están haciendo un ídolo hasta para bañarse. Amén. Oiga, pastor, ¿me baño o no me baño? Oiga, ¿trabajo o no trabajo? Oiga, ¿hago esto? Oiga, pero si el pastor también tiene su propia vida y es un ser humano. ¿No tiene el urín y el tumín para estar consultando siempre que le estén llamando? Aparte no somos tan espirituales como para mantener esa parte de estar consultando de continuo para todo lo que se le ofrezca al congregante. De seguro Dios contesta y tanto le dije. Imagínense. De todo, ¿eh? Pero hay muchos de esos, hermano Manuel. Hay muchos. Adelante, la escucho.
en esa parte, pues ya no estamos practicando la fe. No hay músculo espiritual. Amén. Y se queda bebé. O sea, porque en la puerta, la entrada a las experiencias, Sí, amén. es el nuevo nacimiento. Aleluya. En la semilla de la fe, y yo veo la teoría de la palabra, el Amén. candelero. Amén. Y en el escudo de la fe es el hacer la palabra, el vivir la palabra, que va a ser el escudo que nos va Mientras usted pelea, está siendo defendido. Amén. Hay una defensa que Dios tiene por su esfuerzo, por su propia manera de seguir perseverando en la lucha, a pesar de En la práctica. Cuando estar practica. practicando lo que Él le está enseñando. Entonces, son niveles, pero, o sea, ¿cómo se vería usted estándome hablando las 24 horas del día? Sí. Oiga, ¿voy a trabajar o no? Ah, caray. Oiga, ¿como o no como? Oiga, no, hombre, pues Oiga, cuidado. ¿arreglo este carro o no? Imagínense. Fíjese, está desviando, o sea, en lugar de ir al pastor de pastores, Es que esa es la idea. a donde tenemos que correr, Esa corro a la es cruz, literalmente la base. corro al vecino, Al ser humano. corro al ser humano. Al ser humano, literal. Al que tiene fallas igual que uno. Amén. Al que es igual de pecador que uno. Amén. No puede vivir las 24 horas en el espíritu el líder. No. Entonces, ¿cómo lo vuelvo un ídolo? Lo endioso. Y entonces, para todo lo que se me ofrece, le hablo y le consulto. Ah, Y quiero tomar mis propias decisiones. ¿Qué de aprender de la palabra para esas decisiones? Amén. A consultar realmente al que debo de consultar. Sí, hermana. En otro lado de la balanza hay congregantes que en lugar de preguntarle van y le dicen al pastor, oiga, predíqueme de esto, Ah, no. Sí, hágame de esto, Sí, hágame sí, sí. así, cambie el servicio así. sí. Hagamos, Predique de esta manera. hagamos Predique de así. esta otra. Sí. Sí, habemos líderes te que digo nos dejamos porque yo lo viví. manipular por Yo personajes, he vivido eso. en las iglesias, Y decía yo, qué tristeza, por ese poder económico que tienen muchos. porque ahí no es el Espíritu de Dios. Exacto, se mueve la conveniencia Moviendo, ajá. y lo que la persona dicta que se predique. Y Pero esa no. persona está siendo movida por espíritus inmundos, Claro que demonios, sí. que lo usan para manipular a sus líderes. Conozco. Hay una película muy buena que para el que quiera verla se llama A Medias Tintas. Ese Sí ejemplo la está, vimos. ese ejemplo está precioso. ¿Verdad? A medias tintas, como el pastor es manipulado por personajes con poder económico y hay adulterio, hay fornicación, hay todo menos lo que debe haber en esa iglesia. Y es una congregación grande. Una congregación grande, pero manipulada por intereses Humanos, no espirituales. Entonces, espirituales del enemigo. bueno, intereses contrarios a los de Dios. Amén. Entonces, fíjese cómo de este ejemplo tan sencillo, cómo empezó a brincar y a salir tantas cosas, que literalmente, o sea, nos volvemos cómodos, lo vemos, ¿sí? Y también somos influenciados por esta Amén, misma. amén, amén. Sí. ¿Por qué? Porque la carne se acomoda. A la carne le gusta lo fácil. A la carne no le gusta orar, no le gusta alabar, no le gusta venir a la iglesia, no le gusta durar tiempo en la iglesia. Ella prefiere estar mejor acostada o en el Facebook o en el YouTube, en las redes sociales. Amén. Tristemente así es. Entonces vamos al cuarto punto, que es el caballo de la fe, para vencer al enemigo. Esto lo vamos adquiriendo conforme vamos creciendo. Es algo que el Señor nos va haciendo que crezca dentro de nosotros para esa guerra espiritual que necesitamos. En toda lucha contra carne, contra principados, potestades, gobernadores y huéspedes, el caballo de la fe tiene que ir aumentando, tiene que ir creciendo hasta llegar a ser un caballo. Es lo mismo que la parte espiritual
de cuando eres niño espiritual, cuando eres joven espiritual, cuando eres adulto espiritual y cuando eres anciano espiritual. Son niveles de crecimiento. Este es el caballo de la fe, pero empieza como un potrillo, un caballo pequeño, recién nacido. Va creciendo, sí, hasta llegar a ser un caballo adulto. Entonces, dicho esto, vamos a la parte de lo que son, cómo va diseminando y cómo va separando al hablarnos de la puerta de la fe para entrar en experiencias espirituales, pero la separa por incisos para mostrarnos todas las áreas de esta puerta, que es el inciso A. ¿Sí, señor? Por ejemplo, Claro, por favor. dice, puede bajarle un poquito Sí, claro. para leerlo. Dice, 1. La puerta de la fe para entrar en experiencias espirituales. ¿Sí? Amén. Y hablando de puerta, nos habla de la puerta que se hizo en el arca, Amén. que era de fe, por fe. Amén. Es el punto A. El punto B, la puerta de la fe usada en Egipto, donde se hizo la Pascua, Amén. cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Amén. Amén. En el Nuevo Testamento nos menciona la C, la parte C, la puerta del alimento de la fe. Amén. Le dice nuestro Señor Jesucristo que Él saca las ovejas. Amén. Y las mete. Aleluya. Y que Él se convierte en la puerta. Que Él es Aleluya. la puerta y es un alimento espiritual. Amén. Por eso es que no le tendría que extrañar que de repente hay cosas que las entiendes diferente en lo espiritual, Sí. que muchas veces ha leído esa escritura, pero Dios lo sacó fuera de la palabra Amén. de este mundo y lo metió lo sacó de este mundo y lo llevó a su tiempo o al Cairo de Dios. Y Aleluya. empezó a entenderlo de diferente forma. Amén. Cierta escritura. Gloria Esa a es la Dios. parte C. Aleluya. La puerta del alimento de la fe. Amén. Amén. Y la puerta de la fe de la novia. Aleluya. Ahí es donde nos quedamos la semana pasada y ahora vamos Es a ver. la D. Sí. Amén. Adelante. Número 2. La semilla de la fe para el crecimiento espiritual. Amén. Adelante, varón. Usted dice que sigue. Sí, vamos a meternos ya en la parte del estudio para ir desglosando un poquito más en lo que nos quedamos la semana pasada. Clarito, vi que alguien entró. Gloria a Dios. Aleluya, vamos a darle contexto a lo que nos quedamos. ¿Alcanza a ver, hermano, el reino de los cielos? El reino de los cielos se refiere al poder reinante de Cristo sobre la tierra durante el milenio. Amén. Este poder reinante comenzará siendo pequeño y crecerá hasta gobernar toda la tierra. Amén. Una semilla de mostaza natural no crece hasta que cae en la tierra y muere. Entonces, Dios la resucita con nueva vida. Así también el reino de los cielos comienza como un pequeño grano de semilla de fe que debe ser sembrado en la tierra del corazón del creyente y morir Antes, de que pueda crecer y crecer. el reino de Dios. El reino de Dios, que pertenece al reino universal de Dios y del Cordero y su esposa de la nueva ciudad, también se compara a una semilla en la palabra de Dios. Marcos 4, 26 y Suba un 27. poquito, dice, ¿verdad? Al margen, perdón. Aquí. Ahí, sí. Y dijo, Y dijo, así es. así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y duerme. Y se levanta y de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Amén. Esto sucede en la noche. La noche representa luchas y pruebas. Amén. Amén. De noche está la luz de la luna. Está la luz del Padre. El Padre es el que hace crecer o hace que la semilla muera para que empiece a echar raíces hacia abajo, para que empiece a brotar la parte hacia arriba.
El crucificado y el resucitado están representados en esta forma que Dios le da a la semilla para dar un ejemplo de que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para ser levantados y resucitados. Amén. Adelante, hermano. Amén. Cuando mi hermano, Aleluya. esto ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Amén. Ahí nos Mi quedamos. hermano menor era pequeño, nuestra madre le dio una semilla de durazno ¿Se acuerda de esta historia? Sí. para que la plantara. ¿Se acuerda de la otra historia que le conté? ¿Se acuerda de la otra historia que le conté después de esta historia? ¿No? A ver, no. ¿De la mariposa? Oh, sí, amén. Ah, Sí, sí. amén. La mariposa, sí. ¿Cómo este jovencito o esta jovencita Le quiso que estaba ver viendo la mariposa. se desesperó porque ella quería ver la mariposa ya y abrió el capullo y la mató? Así nosotros mismos, dentro de nuestra desesperación de que queremos ver crecimiento nosotros mismos, hacemos cosas que todavía el Señor no nos ordena que hagamos. Dentro de nuestra falta de... Entendimiento, conocimiento y paciencia. Gracias. Sí. Esa imprudencia que tenemos la mayoría de nosotros los cristianos, de que ya queremos ver los frutos, siendo que la semilla apenas fue sembrada Amén. y tiene que ser regada Amén. y tiene que pasar días, noches, tormentas, Amén, amén, amén. vientos, huracanes, para que todo esto vaya cumpliendo el propósito de Dios en nosotros, para que de aquí salga un árbol Amén. de fe. Iba a decir algo, hermano. Me vino a la mente otro ejemplo, Cuénteme. pero ahora basado en plantas, Amén. que muchas veces hay gente que se les sembramos una semilla de una planta Sí. y empieza a crecer bien bonito, Amén. pero algunos se desesperan, es que no das fruto, o cuando ves el fruto verde ya, Ya te lo quieres comer. y empiezas a forjar, a poner mucha presión y calor para que madure pronto y se echa a perder. ¿O no le ha tocado aguacates echados a perder? Sí. Porque fuera de tiempo. Madurados afuera, a fuerzas. Sí. Plátanos echados a perder, Sí. madurados, cortados fuera de tiempo. Sí, amén. No esperamos, no somos, ¿qué? Pacientes. Aquí sería, en ese lado sería la avaricia de parte del ser humano, ¿no? Por recuperar rápido el La dinero, inversión. la inversión. Pero aquí sería, dentro de nosotros los cristianos, sería la desesperación de ver algo que ya necesitamos, siendo que el tiempo tiene que Es llevar que su curso. Ya me enseñó, hermano, ya le enseñé, ya tiene que dar fruto. El tiempo tiene que llevar, bueno, hay algunos que ya están pasados de tueste, amigo, ya se cayeron, ya se pudrieron, ya se sabe todo, o sea, se cayeron del árbol, ya maduraron, ya los pisotearon. No, le digo, están los dos lados de Claro. la balanza. Claro. Sí, hablando esas partes. Sí, tenemos que tener esta parte de la prudencia, tenemos que tener el entendimiento. En todo esto del nombre, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de saber qué es lo que sigue. Por eso hablábamos hace rato de, ya me salvé, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Porque sí son pasos a seguir para ir de aumento en aumento, como lo menciona la palabra, en crecimiento, ¿sí? Muriendo a nosotros mismos, porque Pablo mismo decía que cada día él moría a sí mismo. Adelante, lo escuchan. Por ejemplo, en cuanto a pasos y estrategias, Amén. llevémoslo a la planta. Sin agua, sin abono, Ujú. sin minerales Ujú. que le pongas ahí, no hay el fruto. Amén. Gracias. Ahora hay plantas que Dios pone sin nada de eso y crecen. Amén. Tienen esa particularidad de esa naturaleza. Adelante, mi niña. A mí me lleva a... Ya entramos por la puerta Aleluya. de la fe, Amén. entramos a las experiencias Amén. y me lleva a las experiencias en el tabernáculo. Amén. ¿Ahora qué voy a hacer?
aquí está el altar del sacrificio. Amén. ¿Y cómo lo hago? Aleluya. Recién nacido, pues no sabe Amén. Exactamente. Usted va por buen camino. ¿Qué tengo que hacer? Amén. Aquí. Amén. Y ya cuando aprendió uno qué va Sí. a hacer ahí, Sí. entonces al siguiente mueble. ¿Y Sí. aquí qué voy a hacer? Amén. Que alguien me enseñe. Amén. Que alguien me diga. Sí, que alguien exactamente digo? que me ¿Qué tengo ubique. que hacer? Sí, amén. ¿Para qué es Y ese así altar? ¿Qué puedo hay aquí? seguir avanzando ¿Qué voy a en recibir? cada mueble. ¿Cuántos tipos de sacrificios se hacen ahí? Tener esa experiencia. Amén. Porque en cada mueble tenemos una experiencia. Sí, señorita. Y Amén. cada individuo tiene sus experiencias. Amén. No son iguales, nunca son iguales. Gloria a Dios. Las mías que las suyas. Por las supuesto. suyas, las mías. Tienen que ser diferentes porque es algo personal Sí. con el Señor. Amén. Amén. Entonces todo esto es para ir experimentando y aprendiendo para poder practicar lo que vamos aprendiendo. Entonces, gloria a Dios por lo que Dios nos está enseñando y que cada uno estamos medio asimilando parte de esta enseñanza. Adelante, hermano Manuel. Los cristianos a veces tienen el mismo problema. No creen que Dios nutrirá su semilla de fe en Él, en su subconsciente, hasta que finalmente se manifieste el ganar una batalla importante en sus vidas mediante la fe en el Señor. Aquí detengas. Dios lo va a hacer que gane para que empiece a tener esa seguridad. Por eso el ejercicio, mis hijos, y esto quiero recalcarlo, el ejercicio que hacemos en la rueda, por favor no se detenga. No piense en el qué dirá, practique. Empiece a practicar para ver si Dios le confirma algo de lo que estamos intentando que suceda dentro de la rueda. Si hay enfermedad, ore por la persona. ¿Cuál es el problema? No lo vamos a criticar. No lo vamos a, ay, oye, yo como tan espiritual. No, no estamos para eso. Estamos para que cada uno desarrolle esa parte que muchas de las veces sentimos o queremos o anhelamos, y a lo mejor Dios dentro de su misericordia responde ese día y le confirma que sí, que ya está concedido esa parte y que se lo va a entregar para que lo desarrolle. Pero si no practicamos, pues nos vamos a quedar literalmente en lo mismo y vamos a empezar a meter reversa. Lo que el hermano Meni hace con los que nos enseña música. Ahí vamos avanzando poco a poco. Y vamos practicando poco a poco y vamos medianamente avanzando. Pero si me hubiera quedado estancado, o si se hubiera quedado estancado el hermano Víctor, pues ya el hermano Víctor ya ni guitarra ni teclado, y ya le da los dos. Y va avanzando. Cada quien, si usted se fija, en diferente nivel, pero vamos haciéndolo. ¡Jesús! El canto es muy importante, mis hijos. El hacer guerra a través del canto, el desarrollarse de esa manera. El que esté sintiendo el ataque, pues dígalo. Amén. Amén. Puede ser usted o puede ser cualquier cosa que esté en el ambiente. Amén. Y si no lo dice y si no lo declara, pues nos vamos a quedar donde mismo y no vamos a avanzar. Hoy, el día de hoy, estuvimos batallando al principio en la alabanza. Y nadie dijo nada. O si no saca los cantos o nos dice hay que hacer de esta forma, sino lo que usted cree que es, Sí. pues suéltelo y el Señor dará testimonio. ¿Qué tal si nos dice hay que hacer guerra espiritual? Pero si usted lo piensa y no lo comenta. Aquí hay algo que yo noto muy seguido en algunos de nosotros, que traemos el síndrome de cuando íbamos a la escuela. Que la maestra nos preguntaba y nosotros evadíamos para que, buscaba a quién hacerle la pregunta y todos nos enconchábamos y voltábamos para el otro lado, ¿qué? Para que no me vieran, pajarito, para que no me preguntaran. Ese síndrome lo traemos arrastrando todavía, mis hijos. Tenemos que deshacernos de él y empezar a practicar, porque aquí no lo vamos a acusar ni lo vamos a enjuiciar, al contrario, aviéntese, inténtelo,
hágalo. Sí, hermano. Hay otro síndrome, como dice usted, que dice, el de las chivas. No, sí, que se Hermano, congelan. Se congeló. Ese chilló. A ver, pero esto Se calambró. es para que agarremos confianza y empecemos a practicar. Porque yo los veo, o sea, yo veo a la congregación y como, no, es que si luego ¿qué van a decir? No, es que no, a mí que no me mire porque yo, no. Y entonces eso, pues nos va metiendo reversa, mis hijos. Al contrario, deberíamos estar atentos y pregunten, si no sé, tengo toda la confianza de decir, no sé, no entendí, No sabo. todo eso. ¿Se acuerdan de aquel ejercicio que hacíamos el no entiendo? ¿Se acuerdan? Y teníamos esa libertad para gritarlo. Pero de eso se trata. Que a donde quiera que vayamos, ya tengamos esa confianza de parte de Dios en decir, si se me ofrece, ya Dios me está entrenando. Y ya Dios me dio testimonio de que sí me puede usar en esta cosa o en aquella. Miren, hace como, no sé, algunos meses, estábamos hablando el hermano Meni y yo de por qué Dios no lo usa el hermano Meni para desarrollar los estudios bíblicos, así como lo usa para explicarnos lo de la música. Él enseña muy diferente la palabra a como nos enseña en la música. En la música hemos aprendido muchísimo de él. Pero si usted se fija, la forma de enseñar, bíblicamente hablando, cuando él se para aquí a enseñar, es diferente. Y yo le decía, ¿por qué la forma que usted utiliza en enseñarnos música, que le aprendemos muy bien, que nos enseña muy bien, que tiene un doctorado en esa área, asimilamos muy rápido cuando él nos enseña en el área de la música? ¿Y por qué en la parte bíblica no tiene el mismo sistema o no utiliza el mismo sistema? Ya seríamos maestros todos por la forma en que usted enseña. Yo se lo comenté hace meses, porque es muy diferente él cuando nos enseña música a cuando nos enseña la palabra, a cuando nos predica. Esa forma de enseñar música, él ya debería haber recibido un doctorado y nos hubiera amaestrado y enseñado a todos. Amén. Ya seríamos maestros en la palabra también, por la forma en que él enseña música. Él tiene una paciencia poderosísima para enseñar música y tiene un estilo que solamente él sabe cómo Dios lo usa para enseñar, y le entendemos y lo asimilamos y lo practicamos. Y así son los dones y los talentos de cada uno de nosotros. El practicar eso que Dios ya me dio, hacer a un lado el miedo, la vergüenza, y se va a dar cuenta de que hay muchas cosas que no ha desarrollado por vergüenza, por pena. ¿Lo escuchan? O porque no lo he puesto. Muchas veces tenemos el don, pero no lo hemos puesto, no se lo hemos puesto al Señor. Pasa esto en la cabeza del cristiano. Sí, El don Dios me lo dio. sí, amén. Me hacía de chico, de grande. Sí, amén. Y es mío y yo lo voy a manejar como yo quiero. Amén. Pero no soy consciente de que de nuestro corazón salen cosas que no tendrían que ser. Así. Y con eso manejo el don. Ok, manipula. ¿Sí? Entonces, hasta donde da mi entender y no conforme Dios quiere Ok. que yo utilice el don. Gracias. Hasta ahí. Si nos soltáramos, si nos dechongáramos literalmente en esa área, cada uno de nosotros, por ejemplo, la voz del hermano Víctor, yo le he dicho 500,000 veces, mi hijo, su voz es para ministrar. Hable, use la Biblia y meta la administración
en la alabanza o en la oración, como quiera, pero use esa voz que Dios le dio, porque tiene voz de locutor. Y el timbre de la voz del locutor es muy especial. Eran escogidos especialmente para manipular a las masas a través de un micrófono. ¿Y por qué esa voz no la podemos utilizar para que la gente perciba la presencia de Dios? Para que la gente se sumerja en la presencia de Dios. Le da pena, le da vergüenza, no sabe cómo hacerlo, no esto, no lo otro, pero no se ha enfocado en que es un don que Dios le regaló, en esto que está aquí, para ministrar, y que de ahí pueden salir grandes réditos en cuestión de gente salvada, gente ministrada, gente que sienta la presencia, gente que se convierta, gente que se salve, gente que se quebrante, con el simple hecho de dejar que Dios utilice la voz. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha utilizado a muchos de los que estamos aquí con tantito de que empiece a quebrantarse la persona y los demás ya estamos llorando? Los demás ya estamos sumergidos en ese mismo sentir que Dios le provocó a una sola persona en la congregación, y el 99% ya estamos sumergidos en eso porque nos contagió. Eso mismo es lo que estoy tratando de que Dios nos muestre cada uno de nosotros, esa parte de los dones y los talentos que Dios nos dio. Lo escucho, hermano. Es que viene el ataque de la carne. ¿Qué? Soy cristiano, soy nacido de nuevo para acercarme a Dios y buscarlo, pero estoy viviendo con mucha carne. Okay. Sale la duda, viene la incredulidad. Siempre va a llegar, sí. Entonces, usted me lo comparten, o usted o quien sea, los que me ven, Sí. el don, el talento, y aprenden a identificarlo, los Sí. demás lo ven a uno, pero yo mismo no sé ni que lo tengo, ni me he analizado, desconozco, pero lo que en mí sale es la incredulidad, el no creer. O viene la neutralización de espíritu de ignorancia. Okay. Asombro, pero para no hacer nada. Porque tiene que haber esa manifestación por medio de eso, ¿de qué? De tener la confianza que si Dios me lo dio, ahora, Señor, aquí está. Pero tiene que despertarse uno a esa parte. Señor, enséñame cómo usarlo. Okay. Para que no lo use para el mal. Amén. Pero ahora, ¿cómo lo uso para el bien? Pero que no me maneje el orgullo, los orgullos. La mayoría de los que estamos aquí no creemos en nosotros mismos. Amén. No creemos que Dios nos pueda usar. Amén. No creemos que así como somos. Es que tengo muchos defectos, soy imperfecto. Es que acabo de hacer esto, acabo de hacer aquello. Sí. ¿Verdad? Amén. Tristemente eso entra en el 99.9% de nosotros. Amén. Sí. Entonces dejamos que el enemigo gane esa batalla en nuestras mentes. Sí, amén. Adelante. Los cristianos a veces tienen el mismo problema. No creen que Dios nutrirá su semilla de fe en Él, en su subconsciente. ¿Hasta qué? Hasta que finalmente se manifieste Al ganar. al ganar una batalla importante en sus vidas mediante la fe en el Señor. Él puede. Él puede mover nuestras montañas y lo hará si seguimos creyendo y confiando con el tiempo. El fruto de la fe se producirá en nuestro árbol de confianza, de la confianza en Dios. Sí. O sea, que necesito algo que no practicamos es: Señor, aquí está mi don. Señor, aquí está mi don. No lo sé usar. Tenemos que declarar lo que no sabemos usarlo. Por supuesto. Entonces, Dios lo va a agarrar, y ahí es donde, porque si no se lo entrego,
si no lo siembro en él, no va a producir. Vamos analizando algo. ¿En qué usted como persona, analícese, en qué es bueno? Necesito ayuda. Aparte de lo que ya me han dicho. Muchos de nosotros sí sabemos que hacemos algo bueno. Esto me sale muy bien. Esto yo lo hago muy bien. Amén. Sabemos y conocemos ciertas cosas especiales que sí sabemos hacer bien, que nos salen bien, que no batallamos, que es más, nos gusta hacer eso, porque nos sale bien. Amén. Sí, lo escucho, hermano. Ahora, identifique que inmediatamente va a venir y se va a levantar en la voz de la mayoría o de muchos, Amén. equivocadamente el pensamiento. ¿Por qué? Ay, qué orgulloso, ay, qué pretencioso, ay, es que, ay, ¿cómo que reconoce su don? Si acostumbras, si te analizas, ¿por qué no identificar lo bueno y dejarlo hasta un nivel Claro. que es bueno? Lo va a poner para Dios, para que sepa en qué Dios lo puede utilizar. Se trata de desarrollar Se eso. levanta en la mayoría de nosotros el pensamiento contrario, Sí, el orgullo. el orgullo. Amén. Ay, y empezamos a criticar con orgullo. Mira qué orgulloso, sabe qué don tiene. Aleluya. Ay, sabe de cómo Dios lo usa. Esa es una mala forma de Hay pensar. personas que tienen el don de escuchar. Ahora, que sí hay gente que lo puede agarrar el orgullo, pero tenemos que ayudarle a balancearlo. Si conoces tu don y tú mismo sabes si te gana el orgullo, o si no, los demás tenemos que ayudarle a que Sí. baje. Pero es bueno identificar Sí. en qué somos buenos, y eso es algo que yo tengo que aprender. Gracias. Yo le he dicho muchas veces que usted no es millonario porque no quiere, ¿verdad? Se lo he dicho varias veces. Y tiene dones muy especiales. Y no es millonario porque no quiere. A lo mejor le haría daño ser millonario, se apartaría del Señor, no sé. Pero de que Dios tiene, hace rico al rico y de que pobre. tiene para hacer, lo tiene. Pero vamos buscando en qué soy bueno. Vamos viendo en qué soy bueno. ¿Qué hago bien? ¿O qué hago muy bien? ¿O qué me gusta mucho hacer bien? La gente me felicita por lo que hago. La gente dice, uy, qué bien te sale esto. Uy, qué bien haces aquello. Oye, qué bien hablas. Ay, qué bien chisme. Oh, qué bien esto, qué bien. Bueno, si es chisme, pues entonces trabaje con él y entrégueselo al Señor. Si es crítica, pues también es, o sea, son cosas, sabemos distinguir Sería una engrandezada delante de Dios publicista. para aleluya, para ver qué está bien. Por ejemplo, Sí, tómelo. Yo sé que está mal utilizada la palabra chisme, pero sería sí, cuán enfóquenlo, conservador enséñenlo. y comunicador soy. Pongo los dos lados de la balanza, porque ahí es donde se basa el chisme. Sí, donde se desvirtúa. Pero se desvirtúa y el Sí. enemigo nomás agarra lo malo. Pero Sí. ¿qué te parece si le implementa los dos? Amén. Seríamos unos comunicadores a otro nivel. Comunicadores de la palabra. Aleluya. Hay gente que es muy buena para hablar, mis hijos. Qué hermosos los pies. De los que de anuncian. los que Anuncian la anuncian paz. Amén. Las buenas nuevas del las Señor. buenas Amén. Esa es labor de convencimiento. Aquella persona que nos vendió aquella camioneta, hermano, sería un tremendo predicador. Sí. En 3 minutos nos convenció. Con esa labia que dice usted, ¿de dónde la sacó? Si eso lo usara para el Señor, Es imagínese. un don. Sí, la gente salva que podría venir a través de él si se deja usar por el Señor. Amén. Los merolicos, que no le digan, que no le cuenten, que buenos para vender. Venden lo que sea y la gente se va tan contenta, aunque lo que vendieron no sirva. Tienes que aprender a vender a Jesucristo. Ese es el tema que utiliza la reverenda Fix en estos temas.
ella habla del esposo de ella que era vendedor de aseguranzas y era el mejor vendedor de aseguranzas. Dice, Aleluya. y yo me convertí, dice la reverenda Kings, en la mejor vendedora de Jesucristo. Sé cómo venderles a Jesucristo. Aprendió. Sé cómo utilizar, porque Dios me da la palabra correcta que el alma de la persona que Dios envía a mí necesita. Yo le pregunto al Señor. Estuvo como la esposa Sí. cuando les fue a preguntar por su amado. Amén. ¿Quién es tu amado? ¿Quién es tu amado? Amén. Y se los empezó a Se promocionar. los empezó a promocionar. Amén. Y Mi amado es querían bello, rubio. seguirlo también. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Es que esa es la parte que la reverenda Hicks aprendió. Dijo, me convertí en la mejor vendedora de Jesucristo. Sé, porque me guía a la palabra que la persona necesita, en la necesidad que trae. Dios me lleva a través de esa necesidad y le doy la palabra que la persona necesita. Y hay mucha gente que ha sido salva a través de que yo he aprendido a vender a mi Señor. Cuando tu fe crezca Aleluya. a donde necesita llegar, Bendito Dios. ahí vas a poder ofrecer al Señor Amén. con esa confianza, con la convicción en ti Gloria a Dios. de lo que Él va a hacer y que puede hacer por la otra persona. Amén. Bueno, mis hijos, pues yo creo que Vendiendo la experiencia. Aleluya. lo escucho, hermano. Amén. La escritura dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso nos habla de lo que dijo la hermana Adriana. Una certeza es una prueba. Amén. Estoy ofreciendo porque tengo la experiencia, fui en confianza y obtuve lo que busqué. Dios me regaló esa experiencia y puedo ofrecerlo con esa libertad. Para terminar nada más, si aprendemos a escuchar la voz de Dios, a distinguir y a preguntarle, a lo mejor mentalmente, porque la persona puede estar hablando, pero preguntarle mentalmente, Señor, ¿le quieres decir algo? ¿Traes alguna palabra para él o para ella? ¿Quieres usarla para ministrarlo o nada más lo escucho? ¿Quieres que lo escuche? Porque muchas veces la persona viene a ser escuchada, no desea que le aconsejes. Eso deberíamos estar haciendo. Por ejemplo, cuando cualquiera de ustedes me comenta un sueño o una visión, ¿no? Yo ya estoy orando, Señor, ¿quieres que conteste algo? ¿Tienes alguna interpretación? ¿Quieres que yo diga algo o me quedo callado? Ya cuando la persona me pregunta qué opino, ya es diferente. Pero si no me pide la opinión, yo prefiero estar guardándome por si Dios tiene algo que decir. No yo, Él. Denle un aplauso fuerte al Señor, mis hijos. Aleluya. Y no avanzamos nada. Sí, hermano, y para Puedo terminar. leer ese párrafo de Rosita nada más. Amén. Adelante ya para terminar. Gracias. La semilla de fe debe plantarse en el corazón del creyente y luego descender a la muerte de Jesús, o sea, al escudriñar la palabra de su vida y muerte de Jesús y resucitar con nuevo poder y gloria. Mientras la semilla se encuentra en lo más profundo, en el inconsciente del corazón, o sea, los pensamientos del inconsciente. Esta es otra palabra que se está utilizando. Está utilizando la palabra inconsciente y hace rato utilizó subconsciente. Amén. Bueno, En el inconsciente del corazón, el creyente debe levantarse cada día para orar, estudiar la palabra de Dios y servir al Señor. Cada noche debe acostarse confiando en la gracia, la misericordia y el poder protector del Señor.
Gloria a Dios. Amén. Otro aplauso fuerte al Señor y aquí terminamos. Gracias, Jesús, y le dejo su lugar a mi hermanita Adriana que está dirigiendo.